Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección denominada Juristas Mexicanos. Les saluda su amigo y servidor Ramsés Sevilla y muchas gracias por estarme acompañando en esta ocasión. Como ya vieron en el título de este video, vamos a hablar acerca de las constituciones que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Por lo cual, sin más preámbulo, comencemos. Pero antes, ¿qué es una constitución o qué es la constitución? Bueno, es la ley suprema de un país en donde se rige su estructura política, jurídica, sus funciones, características, los poderes encargados de cumplirlas, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el sistema de garantías necesarias para el mantenimiento de la legalidad. En el caso de nuestro país, tiene la estructura política, forma de gobierno, administración de justicia, actividad del Estado, libertades y derechos de los ciudadanos, también sus obligaciones, la organización territorial, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a ver en este video? Bueno, vamos a conocer lo que es la Constitución de Cádiz, los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, las 7 leyes orgánicas de 1836, la Constitución de 1843, la Constitución de 1857 y finalmente la Constitución de 1917, y en algunos de estos intervalos veremos qué sucedió en algunas etapas de nuestra historia mexicana, qué normas se aplicaron o cuáles normas regresaron a ser aplicadas posteriormente. Comencemos con la primera, que es la Constitución de Cádiz. Esta fue promulgada en 1812, teniendo como su origen la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que terminó con el derrocamiento del rey Fernando VII y la imposición del hermano de Bonaparte, llamado José, al trono de España. Esto generó movimientos en toda la península ibérica, que culmina con la instalación de las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810 y se promulga la Constitución de Cádiz el 30 de septiembre de 1812. En nuestro país se aplicó en diferentes etapas de la historia. La primera de 1812 a 1814, de 1820 a 1821, en 1836, 1843 y 1847, ya sea antes o después de haber sido promulgada determinadas normas y constituciones que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué características tenía? Antes de avanzar, les informo que al final de este video van a encontrar las fuentes de donde se consultó todo esto para que ustedes lo vayan, lo verifiquen, hagan el análisis, hagan la confrontación de la información que les estoy dando y lo puedan dejar en la caja de comentarios sus opiniones al respecto. Igual de algunos temas que vendrán aquí, algunos aparecerán aquí en las tarjetas y en el comentario fijado. Ahora, ¿qué características tenía la Constitución de Cádiz? Bueno, esta era en gran medida de un tinte liberal, imponía la religión católica como la oficial, es decir, estaba en contra de la libertad de culto que establecía la Revolución Francesa. Reconocía a españoles a todos aquellos residentes, tanto en el viejo continente como en el continente americano, también conocido como el Nuevo Mundo. Estableció una forma de gobierno denominada la monarquía limitada, en la cual el rey solamente se dedicaba a proclamar, emitir reglamentos y la aplicación de leyes, pero que también tenía una fuerte influencia, una fuerte presencia de las cortes, que iban a fungir como lo que ahora conocemos como el poder legislativo, la cual estaba representada por españoles y por miembros de los virreinatos en el continente americano. Recordando que los virreinatos que hubo aquí en nuestro continente fue el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata. Si gustan, un día podemos hablar acerca de estos virreinatos, cuál fue su participación durante la colonia y cómo se fueron desintegrando poco a poco con los movimientos de independencia. Y si alguien lo quiere hacer en las aportaciones, igual en la caja de comentarios, es bienvenido. Ahora, ¿qué trascendencia tuvo esta Constitución de Cádiz? Bueno, fue la base legal para la creación de la Constitución de Apatzingán y fomentó la idea de independencia de la corona española. Aparte de la Constitución de Cádiz, vamos a ver de que tuvo sus fuentes, igual la Constitución de Apatzingán.
Ahora, continuamos con el documento llamado Sentimientos de la Nación. Este fue eh, prácticamente ideado por José María Morelos y Pavón. También vamos a ver que intervino Andrés Quintana Roo. Y este es del año 1813. Bueno, como les dije, tiene su origen en que fue dictado por José María Morelos y Pavón, el cura, y redactado por Andrés Quintana Roo entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813, e inspirado en el documento llamado Los Elementos Constitucionales del licenciado Ignacio López Rayón. Fue promulgado en el Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. Entre sus características estaba que se establecía la independencia del continente americano respecto de la corona española. Se establece a la religión católica como única sin permitir la tolerancia de otra. Repito, esto fue porque el mismo Morelos era sacerdote, entonces ahí está la clave del porqué en este punto. También se permite la libertad de imprenta siempre y cuando sea para las publicaciones de obras científicas. Se introduce lo que es la institución de la habeas corpus, que es una institución encargada de la protección de garantías individuales. Igual, si ustedes lo comentan, podemos hacer un video hablando de este tema. También se promulga la abolición de la esclavitud. Se decreta el principio de la soberanía del territorio. Se decreta la desaparición de los impuestos a los indígenas, como las alcabalas, los estancos y el tributo. Se señala la prohibición de ingreso a extranjeros a menos de que fuera para poder ser instructores en artes y oficios. Puse de aquí de ejemplo que fueran los artesanos. Esta fue la base de la Constitución de Apatzingán junto con la de la Constitución de Cádiz y veremos cuál otra tuvo fuente de inspiración. Ahora, hablemos de la Constitución de Apatzingán. Esta es de 1814. También conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, tuvo su origen en los sentimientos de la nación, la Constitución francesa de 1791 y la Constitución de Cádiz de 1812. Se aplicó en México solamente en aquellos territorios que los insurgentes ganaban durante la Guerra de Independencia y desapareció en 1821 cuando se da el primer imperio mexicano a cargo de Agustín de Iturbide. Entre sus características estaba que la religión católica, apostólica y romana era la única aplicable en nuestro país. Se decreta el principio de soberanía que ya venía en los sentimientos de la nación. Los ciudadanos de la América son aquellos nacidos en ella y aquellos extranjeros que profesaran la religión católica, apostólica, romana. Es decir, aplicaba el ius domicili y el ius soli para aquellos que conocen del derecho romano y sin igual en algún momento hablaremos sobre esto. Se pierde la ciudadanía de la América por herejía, por negación de la fe y lesa nación. Es decir, son aspectos que se tornan más religiosos y esto porque justamente tenía la fuente de los sentimientos de la nación. Se señala que la ley es realmente la expresión de la voluntad para que el ser humano, en este caso, alcanzara la felicidad común. El país se empieza a demarcar a través de provincias, así que si ustedes han escuchado ese término, ya saben cuál es su origen. El poder ejecutivo recaía en el Supremo Gobierno, el legislativo se integraba por el Supremo Congreso, las juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia, mientras que el poder judicial recaía en el Supremo Tribunal de Justicia. Antes de avanzar con el Imperio Mexicano, ¿qué era el Supremo Gobierno? Bueno, realmente no tenían idea de qué tipo de gobierno iban a instalarse. Sin embargo, señalan de que el Congreso iba a designar a cierta persona o a cierto grupo de personas para que ellos llevaran a cabo el control del país. Ese era el punto que quería cubrir antes de avanzar con el primer Imperio Mexicano. Bueno, ¿qué es el Imperio Mexicano? Como les dije, finaliza la Guerra de Independencia, es de 1821.
Se da la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de ese año en la Ciudad de México, y a partir de entonces y con el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, se señala de que México se va a convertir en un imperio, no en una monarquía, no en un virreinato. Y eso da pauta al primer imperio mexicano a cargo de Agustín de Iturbide, el cual duró solo 10 meses en el poder. Y esto fue porque se le ocurre la idea de disolver al Congreso, a pesar de que esa era la fuente de su trabajo, que era algo que él había prometido que se iba a mantener, que iba a instalar, que iba a resguardar y que iba a estar trabajando para el orden del país, pues no lo consigue. Además de que se empiezan a levantar ciertas revueltas a lo largo de los estados de la República. En este caso empezamos con Yucatán y con Veracruz, además de que Agustín de Iturbide tiene que vender parte del territorio o le otorga la independencia a ciertos territorios como lo que es Panamá, Costa Rica, etcétera. El hecho de haber realizado la disolución del Congreso genera la creación de dos planes para derrocarlo, el plan de Veracruz y el plan de Casamata, teniendo como personajes principales a Antonio López de Santana, a Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Valentín Gómez Farías, entre otros. Esto genera que Agustín de Iturbide se vaya al exilio y regrese en 1824. Desafortunadamente, al día siguiente de que toca suelo mexicano, pues ya existía una orden de parte del Congreso de que si él regresaba a México, pues iba a ser fusilado. Y dicho y hecho, pisa suelo mexicano y al día siguiente es fusilado el primer emperador de México. Termina este periodo del Imperio Mexicano, se busca cómo crear una forma de gobierno, una reglamentación que pueda ser de nosotros, entre comillas, y entonces surge lo que es la Constitución de 1824. Esta, repito, surge a raíz del derrocamiento del emperador Iturbide y su posterior asesinato. Toma mucha inspiración de la Constitución de los Estados Unidos de América. De hecho, por eso también surge el nombre oficial de México, Estados Unidos Mexicanos. Es una inspiración de lo hecho por nuestro vecino del norte. Pero también toma en cuenta aspectos de los sentimientos de la nación, de la Constitución de Apatzingán, y ahorita lo vamos a ver en sus características. En México se aplica esta Constitución desde 1824 hasta 1836 y posteriormente entre 1847 y 1853. Vamos a ver más adelante el porqué que normas surgieron a raíz de esto. ¿Qué características tenía? Bueno, mantiene la religión católica apostólica romana como la única y perpetua religión oficial en nuestro país. Algunos dirán, pues eso que tiene de raro. Bueno, ahí, actualmente en México existe la libertad de culto, artículo 24 constitucional, pero hay países en América Latina en donde sí se establece cuál es la religión oficial, por ejemplo, en el caso de Colombia y otras naciones. También se constituye la forma de gobierno. En este caso ya dice que México va a ser una república representativa popular federal. ¿Qué es una república? Bueno, aquella que tiene una forma de gobierno en la cual está teniendo a la cabeza a un presidente, representativa en el hecho de que va a tener funcionarios quienes van a actuar de acuerdo a los intereses de la población. En este caso ya se presenta lo que es el presidente, vicepresidente, la Cámara de Diputados y de Senadores. Esa es la representación. Popular porque el hecho de que quien gane o quien quede en el poder, pues va a ser porque fue elegido por la población, y es federal porque va a tener la integración de todos y cada uno de los estados de la República. Ya cuando vemos un poquito de la historia de México, resulta que este término pues es bastante demagógico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos un presidente, este no era electo por la población. Entonces renunciaba, alguien más llegaba, aceptaba, entraba, se iba.
Representativo, pues con las guerras civiles que hemos tenido en nuestro país entre los siglos XVIII y XIX, pues obviamente iba a ser un caos. Y luego añadimos la Revolución Mexicana en el siglo XX y entonces todavía está peor. Lo que es popular, pues realmente no ganaba el que más popular fuera, sino el que mejor movía los hilos en el país. Y era federal nada más cuando se trataba de decir que era un gobierno tal cual, porque en sí no tomaban consideración de los gobernadores o de los territorios del norte ni del sur, siempre se manejaba del centro. Se cambia el término provincia al término estados, y si se dan cuenta los que viven en México, cómo nos denominan a esos territorios de la subdivisión política de nuestro país, que es federación, estado, municipios. Y ahí es en donde se integran en 1824. El Poder Ejecutivo queda a cargo del presidente y vicepresidente. Estos eran con una duración de 4 años con posibilidad de una reelección. Luego viene el Poder Legislativo a cargo del Congreso Federal, teniendo a diputados con una duración de 2 años y los senadores con una duración de 4. Y el Poder Judicial, que estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Las reformas legislativas eran cada 2 años a partir de 1830, es decir, que por lo menos los primeros 6 años de que se promulgó esta constitución no iba a ser modificada, no iba a tener adiciones, ni se iba a quitar nada, simplemente iban a esperar 6 años para ver si realmente estaba funcionando y a partir de ahí cada 2 años hacer las modificaciones. Ahora, existen las 7 leyes orgánicas de 1836. Pues bueno, estas son conocidas como las bases para la nueva Constitución o las 7 leyes constitucionales y se da durante la presidencia centralista de Antonio López de Santana. Si recuerdan, hace un par de minutos estoy diciendo de que no se tomaba en cuenta la participación de los estados del norte, del sur, siempre se concentraban en los del centro, principalmente lo que ahora conocemos como Estado de México y Ciudad de México. De tal suerte que el control era por parte del centro y de ahí se dirigía hacia los demás territorios. Por eso en esta época los gobernadores de Veracruz, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Yucatán, pues no eran oriundos de ahí, sino eran comisionados directamente desde la capital. Esto y porque existían levantamientos armados a cada rato, entonces, pues para evitar que se denominaran como golpes de Estado, entonces todo el poder lo concentraron en la capital. Por eso se convierte en un gobierno centralista y no federalista. Recordando que el federalismo es de que cada estado es independiente, es autónomo, aunque forma parte de la federación, aunque tienen las reglas en común. Pues bueno, esto se da durante la presidencia de Antonio López de Santa Anna, quien fue varias veces presidente de México. Si quieren saber su historia, también les dejo en la tarjeta la historia de Antonio López de Santa Anna y qué es lo que hizo. Y estas fueron creadas por el Supremo Congreso Conservador para reformar la Constitución de 1824. Esta se aplicó en México desde su promulgación en 1836 hasta 1843. ¿Qué características tenía aparte de lo que hemos analizado anteriormente? Bueno, aquí la nacionalidad mexicana se da por el jus soli, por el jus sanguini y jus domicilii, es decir, que se da por el lugar de nacimiento, por la nacionalidad de los padres y por estar radicando en el país. Si tú rechazabas ser español, ser alemán, ser italiano, etc., etc., pues entonces tú ya te convertías en mexicano. Se podía ser privado no se podía ser privado de la libertad ni de sus bienes, salvo que fuera por una orden emitida por la autoridad competente. Si esto te suena familiar, ya sabes a partir de qué constitución se encuentra aplicado. Que estamos hablando del artículo 14 y 16 constitucional, esto viene aquí. No se podía dar la detención por más de 3 días.
Esto se ha mantenido hasta hace unos años que se dio la reforma penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece de que ya la detención no puede durar más de 48 horas. Las obligaciones del mexicano hablaba que era profesar la religión, contribuir al gasto y defender la patria, tomando en consideración que para la época en la que se promulgan estas 7 leyes, pues México estaba yendo de un conflicto a otro. Recién habíamos terminado con el conflicto con España en su segundo intento por reconquistar al país y que termina en 1835 con la rendición total de España y la declaración de independencia de nuestro país. Y en 1836, aproximándonos a lo que fue la independencia de Texas, la anexión de Texas a Estados Unidos, lo que es el conflicto con los franceses, que se da en 1838, la primera intervención francesa. Entonces, para ese entonces, parte de las obligaciones del mexicano era defender la patria. Entre los derechos y obligaciones del mexicano son similares a la Constitución actual, que es, pues eres mexicano por cumplir la mayoría de edad, por tener un modo honesto de vivir, que tienes que contribuir al gasto, que tienes que defender a tu país. Ahí está. El presidente de la República se denominaba que debía de estar en el cargo por 8 años, es decir, igual los 4 años de forma normal y otros 4 por periodo de reelección. Que eras presidente de la República o podrías ser candidato siempre y cuando tuvieras 40 años de edad. Ahora la Constitución te lo establece que es a los 35. No haber sido militar, bueno, haber sido militar y haber tenido un cargo civil e ingresos de 4,000 pesos anuales. ¿Por qué? Porque justamente no se les pagaba a los presidentes, ellos eran los que mantenían a través de sus recursos, o trataban de mantener lo que era el gobierno. Se sustituye la palabra estados por departamentos. El último departamento que siguió en vigencia, y te estoy diciendo que fue hasta los años 1990, es el departamento del Distrito Federal. Entonces, para los que nacieron en los 70s, en los 80s y recuerdan el departamento del Distrito Federal, justamente viene de esta época. Por eso les digo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aquí es en donde estamos viendo el porqué de ciertos términos, porqué de ciertos nombres, porqué de ciertos derechos y desde cuándo se están aplicando en nuestro país. Ahora, se da la Constitución de 1843. Nuevamente se da con Santa Anna. Empieza a partir de 1841 en otra de sus presidencias y es conocida como las bases de organización política de la República Mexicana. Les repito, empezó en 1841, terminó en 1843 y se aplica estas reformas desde su promulgación en el 41 hasta 1846. ¿Qué características tenía? Nuevamente la nacionalidad mexicana por el ius soli, ius sanguini, ius domicili. Es una extensión de las 7 leyes orgánicas de 1836. El presidente de la República ahora ya no duraba 4 años en el cargo, sino 5, y se le concedían más facultades al presidente, lo cual se torna a un antecedente de lo que son las dictaduras. En este caso, Santana empieza a verse como un dictador o como la única persona que podía gobernar México. El poder legislativo radica en la Cámara de Diputados y Senadores, eso no cambia. El poder judicial recae en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales superiores y jueces inferiores de los departamentos. Entonces ya se le empieza a dar cierta autonomía a los departamentos, ahora llamados estados de la República, pero sigue siendo bajo el control de la Federación. Los gobernadores de los departamentos eran electos por el presidente de la República. Como les dije, no eran oriundos a veces del estado donde radicaban, ahora en ese entonces llamados departamentos, sino que simplemente decían, yo soy el presidente, ¿sabes qué? Fulanito, yo conozco tu experiencia, te quiero hacer un favor, lo que tú quieras, te vas a ir a Chihuahua, te vas a Jalisco, te vas a Veracruz, te vas a Yucatán. Ahora,
¿Qué pasa entre 1847 y 1853? Bueno, en este periodo de la historia nacional existe un caos tremendo porque, como les dije, en 1838 se da la primera intervención francesa, termina esa intervención, ganan los mexicanos hasta cierto punto. Sin embargo, empieza un conflicto en México con liberales y conservadores. Ese es el antecedente de la Guerra de Reforma. Se da la guerra con Estados Unidos, se van los retornos y las idas y venidas de la República Federal, se vuelve centralista, se vuelve federal, se va a centralismo, que eso es parte del desastre que hizo Antonio López de Santana como presidente, y junto con Nicolás Bravo, con Valentín Gómez Farías, con todos esos presidentes que estuvieron en esa época, porque ninguno se decidía en la forma de administrar a la nación. La guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848 y que termina con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, que por la misma vergüenza política genera el primer exilio de Antonio López de Santana, que dura 4 años, de 1848 a 1852. Bueno, el 21 de mayo de 1847 se reinstaura el Congreso, que ya había sido desmantelado por Santana, y se declara vigente la aplicación de la Constitución de 1824, tal y como se los dije en puntos anteriores. Se adjudica y se señala que se va a adquirir la ciudadanía mexicana a partir de los 20 años, que esa es una de las características de este periodo. Se hacen cambios drásticos en la forma de gobierno republicano, les dije, van a estar cambiando de federal a centralismo, federal al centralismo, y ese es otro desastre. Finaliza este periodo con el retorno de Antonio López de Santana al poder, ejerciendo entre 1853 y 1855 la llamada dictadura santanista, en donde vuelve a tomar lo que era su constitución de 1843, desapareciendo así nuevamente la constitución del 24. ¿Qué ocurre? Que Santana, gracias a esa dictadura y donde malamente se le nombra Alteza Serenísima, que ese es uno de los grandes mitos de su historia, se da la revolución de Ayutla, ejercida por Juan Álvarez contra Santana, y logra desterrarlo. En este caso, Santana se va al exilio en 1856, regresa 20 años después. Repito, vean ese video de Santana y podrán comprender un poco más sobre su historia. Esta constitución de 1857 toma mucha inspiración de la de 1824, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, gracias a la Revolución Francesa, y la Constitución Francesa de 1791. Tomemos en cuenta que en aquel entonces el, el personaje llamado Benito Juárez estaba empezando a tener cierta relevancia política nacional, que era un aficionado de la ideología francesa, tan es así de que le gustaba escuchar la Marsellesa y la ponía como himno nacional en nuestro país. Tuvo vigencia en México esta constitución desde su promulgación gracias al presidente Ignacio Comonfort el 5 de febrero de 1857 y fenece hasta el 5 de febrero de 1917 gracias a las varias reformas que se dan durante el Porfiriato y el periodo de suspensión que se da por la Revolución Mexicana. Entonces, podremos decir que concluye hasta el 17, sin embargo, realmente fenece hasta 1911 gracias o posterior a la renuncia de Porfirio Díaz, y en esos 6 años existe este caos de gobierno. ¿Qué características tenía esta constitución? Bueno, añadiendo las reformas que hizo Porfirio Díaz, que hizo Lerdo de Tejada y que hizo el mismo Benito Juárez en su momento, se declara la abolición de los fueros eclesiásticos y militares, es decir, no podían protegerse sobre ciertos derechos o de ciertas responsabilidades al decir es que yo soy cura o yo soy militar y por lo tanto no me puedes hacer nada.
Se establece la división de los poderes públicos, se presenta la libertad de expresión, de petición, asociación, portación de armas, tránsito de culto, que son parte de lo que ahora tenemos aquí en la Constitución actual. Se conserva la calidad de mexicano y ciudadano mexicano de las leyes de Antonio López de Santa Anna y hay una modificación en cuanto a la ciudadanía mexicana. Eras ciudadano mexicano si a los 18 años tú ya te encontrabas casado, pero si eras soltero, te esperabas hasta los 21. Norma de Estados Unidos, que es en donde vemos también el apoyo que tenía Juárez de Estados Unidos y tomaba ciertas normas de allá. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente, el legislativo es el Congreso General y las dos cámaras, diputados y senadores, mientras que el Poder Judicial estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de distrito y los tribunales de circuito. La responsabilidad de los servidores públicos empieza a tocar este tema. Se señala que para ser presidente de la República, pues necesitabas tener 35 años de edad y la duración de la presidencia era de 4 años. Sus pronunciamientos finalmente son la base para la Constitución de 1917. Ahora, antes de llegar hasta ese punto, existe otro periodo, que es el Segundo Imperio Mexicano, este dado de 1864 a 1867, tomando en cuenta que la Guerra de Reforma empieza a partir de 1858 hasta 1861, tiene otra etapa del 61 al 63, la llegada del Segundo Imperio Mexicano. Se da que está el Segundo Imperio Mexicano, pero también está la presidencia de Benito Juárez y también está la presidencia de los conservadores. Repito, esta etapa del siglo XIX era un completo caos en nuestro país. Y entre esa merequetengue encontramos el Segundo Imperio Mexicano. Decimos, durante estos años México tuvo dos gobiernos paralelos entre sí. Por un lado el régimen republicano y por otro la monarquía, en este caso encabezada por Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amelia. La organización legislativa respondía a un sistema jerárquico y temático. Jerárquico porque el ordenamiento superior era el estatuto que había emitido el estatuto imperial de Maximiliano, que después tendría que ser sustituido por una constitución. Es decir, dice, ok, vamos a llegar a México, vamos a gobernar, pero no quiero hacer un desastre total. Primero vamos a empezar a fijar un estatuto y si empiezo a observar que hay cosas buenas de esta constitución que tienen del 57, pues las añadimos para la creación de una nueva constitución. Desafortunadamente, esta no se pudo dar, toda vez de que Juárez logra apresar a Maximiliano y lo fusilan en 1867. Sin embargo, se establecía de que esa nueva constitución iban a desprenderse las leyes inferiores de manera organizada, de que iban a ser a nivel federal, a nivel departamental y a nivel municipal. Retorna el término departamentos en lugar de estados. Que eso es, al final de cuentas, lo que genera o lo que se establece en la Constitución de 1917, si se dan cuenta. Es decir, hay leyes federales, hay leyes estatales, hay leyes municipales, están los reglamentos y están los decretos. Lo que erróneamente consideran como la pirámide de Kelsen, que en realidad es la pirámide de Maslow, pero otro día comentamos eso. Se emiten normas y reglamentos que regulaban y protegían los derechos de los trabajadores y campesinos que sirvieron de base para la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque no se le ocurrió a Carranza, no se le ocurrieron a ellos, sino que tienen este antecedente del Segundo Imperio Mexicano. Posterior al derrocamiento del emperador Maximiliano y una vez fusilado, el gobierno de Juárez restaura y vuelve a incorporar la Constitución del 57 y es aplicada en todo el territorio nacional hasta la renuncia de Porfirio Díaz en 1911. De 1911 a 1917, como que se aplicaba la Constitución, como que no, entonces no sabían ahí qué hacer. Porque recordemos que en 1915 se convoca al primer Congreso Constituyente,
para poder hacer la creación de una nueva constitución. Y eso es lo que nos lleva a la Constitución mexicana actual de 1917. Promulgada el 5 de febrero de ese año, es considerada como la primer constitución social del mundo por la protección de garantías laborales y agrarias. Estableció la forma de gobierno, siendo la republicana, representativa, demócrata, que será a través del voto, y federal. Un sistema económico y sobre todo las garantías individuales y sociales de los mexicanos. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección, derivado de que Juárez había sido presidente durante 14 años, de 1858 hasta 1872, y solamente dejó de ser presidente porque se murió. Luego se viene la presidencia interina de Lerdo de Tejada, y Lerdo de Tejada quiere quedarse ahora sí como presidente. Se hace el levantamiento del Plan de la Noria de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega al poder y a través de títeres ocupan otros dos presidentes el cargo, pero Porfirio Díaz es quien se queda en ese periodo que se le llamó el Porfiriato, de 1876 hasta 1911. Esta constitución reconoce las libertades de culto, de expresión, de asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Además que consta de 136 artículos, de los cuales se encuentran derechos, obligaciones y apartados relacionados con el derecho penal, derecho civil, derecho agrario, laboral, derechos de familia, medio ambiente, de la cultura, la no esclavitud, la protección de las garantías individuales, los medios para garantizar los derechos constitucionales, como lo es el amparo, las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, la protección de los derechos político-electorales, entre otros. Se establece la estructura financiera del país, se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, los principios constitucionales como la inviolabilidad, la supremacía, entre otras. Esto es a grandes rasgos. Si no me equivoco, creo que hablamos un poquito sobre la Constitución en la parte orgánica y la parte dogmática en un video anterior. Y si quieren que tratemos más a fondo lo que es la Constitución, cómo está integrada y demás, pues igual, coméntenlo aquí en la caja de opiniones y con todo gusto lo vamos a hacer. Bueno, para aquellos que les interese saber las fuentes de consulta de este video, lo van a encontrar en estos. Y sin más que añadir, yo les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Por favor, compártanlo, suscríbanse al canal, comenten. Les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Y ahora sí, me despido. Soy su amigo y servidor, Ramsés Sevilla. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos.